incluye dentro de las actividades del museo en el ciclo de actualidad y en la Semana del Planeta. Creo, sin lugar a dudas, que nuestro conferenciante de hoy es todo un lujo, si se me permite esta expresión, y además, como ahora veremos. Fernando Valladares reúne dos cualidades que raramente se producen juntas. No solo es un destacado científico, sino que además posee dotes de gran divulgador de la ciencia. Esta, su segunda faceta, es un perfecto y valioso complemento de la primera. De hecho, cada vez es más necesario hacer llegar a la sociedad el conocimiento científico y hacerla partícipe de sus avances. Entre otras muchas razones, porque es la sociedad la que finalmente financia la investigación científica y la que debe recibir sus beneficios. Académicamente, Fernando Valladares tiene un currículum brillante. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, con premios extraordinarios de licenciatura y doctorado y Premio Internacional Mason Hall de Canadá, otorgado en 1994, que es un premio de cobertura mundial dedicado a estudios doctorales. En la actualidad es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y participa en diversos másteres en biodiversidad de varias universidades. Ha publicado más de 350 trabajos científicos entre artículos y libros, la mayoría en revistas internacionales de ecología y biología digital, con un índice H de citaciones de 76, lo cual es un índice realmente elevado. Este índice H es una valoración de las citaciones que reciben los trabajos científicos. Desde 2015 es científico altamente citado en el área de ecología y medio ambiente, lo que corresponde a solo el 1% de los científicos a nivel mundial de mayor impacto, según la Agencia y Centro de Almacenamiento de Datos de Thomson Reuters. Ha impartido más de 220 conferencias y cursos en más de 37 universidades y centros de investigación de todo el mundo, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, Australia y numerosos países europeos. En la parte aplicada, sus investigaciones se complementan con proyectos de restauración ecológica y, como indicamos al principio, posee las dotes, el compromiso y la dedicación por divulgar la ciencia en general y la ecología del cambio global en particular. De hecho, contribuye en numerosos medios de comunicación, mantiene una comunicación y divulgación científica directa en sus canales La Salud de la Humanidad, en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook, y escribe de forma habitual en diversos periódicos, como por ejemplo en la sección Ciencia Crítica de eldiario.es. No tengo la menor duda de que todos vamos a disfrutar y a enriquecernos con la conferencia de esta tarde. En términos de cosas prácticas, les recuerdo que durante la conferencia y al final de la misma podrán formular sus preguntas o comentarios a través del chat que aparece en la pantalla y como le ha indicado Araceli Cubels. Sin más, cedo la palabra a Fernando Valladares y, Fernando, cuando quieras, toma la palabra. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, gracias a Araceli, a José Luis por estas palabras y a la Ciudad de las Artes por haberme invitado. Para mí es un placer y siempre es una excelente oportunidad. Me hubiera gustado que pudiera ser presencial por todas las razones del mundo, pero vamos a sacar lo mejor de esta situación y es el hecho de que estamos aquí juntos. También agradecer, por supuesto, a todos los que van a dedicarnos un rato esta tarde. Y voy a compartir pantalla que me permitirá centrarme en las ideas y avanzar en las muchas cosas que me gustaría contaros hoy y que den pie pues, a la reflexión y eventualmente incluso a las preguntas que podamos hoy tener. Bien. Entiendo que si no me avisa José Luis o Araceli, está todo en orden, se
se ven bien las presentaciones, las diapositivas. Sí, El título ya adelanta un poco el mensaje. Combina tres palabras: ciencia, sociedad y economía, ¿no? Son tres aspectos, hay alguno más posiblemente, que están desafiados por el cambio climático. En realidad todo viene de nuestra relación con la naturaleza. Ya hemos escuchado recientemente a Antonio Guterres de las Naciones Unidas decir que mantenemos una relación tóxica con la naturaleza. Es una forma de sintetizar esta forma en la que vivimos de espaldas a la naturaleza, a la que sobreexplotamos la naturaleza y a la que parece que nos importa poco su capacidad de regenerarse, de encajar los impactos, y nosotros vamos como a nuestro ritmo. El problema de ir a nuestro ritmo es que vamos generando una gran huella perceptible tanto en la atmósfera, en los gases que vamos emitiendo, como en los océanos que los llenamos de plásticos, como prácticamente en todos los rincones del planeta. No queda espacio en el planeta que no tenga una huella, por pequeña que sea, y en general es una huella global de grandes dimensiones. Esta huella global es precisamente lo que caracteriza esta era, la era del cambio global, la era del antropoceno, una era en la que el ser humano tiene, tiene el control, muchas veces inconsciente y no deliberado, de grandes ciclos de la materia y la energía. Afectamos al ciclo del carbono, al del agua, afectamos a muchas cosas. Por afectar, afectamos hasta el eje de inclinación de la Tierra, que lo hemos modificado ligeramente, cambiándole el centro de gravedad al planeta. Somos capaces de hacer cosas tremendas, pero lo más peligroso es para nosotros mismos. Nos infligimos una serie de riesgos por esta actitud de estar de espaldas al medio ambiente. La biodiversidad quedaría para mucho, para conversar largo y tendido. Es en el fondo una de las manifestaciones de nuestra relación tóxica con la naturaleza. Vamos extinguiendo del orden de 200 especies cada día, y los ecosistemas se vuelven muchas veces disfuncionales o no cumplen bien sus funciones. Lo hemos hablado alguna vez en relación a la protección ante las pandemias, que la vamos perdiendo por perder especies y por perder funcionalidad en los ecosistemas. La contaminación en muchas formas: nitrógeno, atmosférica, plásticos. La contaminación mata, nos afecta a nosotros mismos, y el cambio climático, que es hoy el centro, es la gran amenaza. Estaba antes de la pandemia, estará después, y es una amenaza compleja y que afecta a muchos sectores. La misma contaminación atmosférica está en el corazón de muchas cosas, porque la contaminación atmosférica directamente causa el 12% de las muertes totales del ser humano. Estos son cientos de miles de personas que mueren todos los años. Se calculan del orden de casi 6 millones de personas mueren por respirar aire contaminado en las ciudades, donde nos acumulamos cada vez más personas. Todos conocemos, hemos oído hablar, entendemos mejor o peor, pero tenemos una idea de este efecto invernadero que provocan las cosas que echamos a la atmósfera. Esa atmósfera que luego respiramos y nos causa problemas de salud, pues también está alterando el balance energético del planeta, porque atrapa la radiación del sol, no deja que retorne al espacio una parte cada vez mayor de la radiación, nos la quedamos en la atmósfera y por eso nos vamos calentando. Un artículo reciente publicado hace apenas un par de meses, un mes y medio, en la revista Nature, ha terminado de despejar todas las dudas que podíamos tener de que el momento más cálido en los últimos 11.000 años, es decir, en todo el Neolítico, desde el fin de las glaciaciones, el momento más cálido es hoy, directamente hoy, porque en el gráfico se muestra en azul la relación, la evolución de las temperaturas globales respecto a la media de los últimos 1.000 años, y había una idea de que había un cierto máximo hace 7, 8.000 años, y luego iban descendiendo hasta el último gancho, el último repunte abrupto del último siglo. Bueno, el gráfico en realidad ha sido corregido, revisado, y en este artículo lo que se ha visto, corrigiendo por artefactos en las medidas, por una estacionalidad, de que no todas las medidas pertenecían a la misma estación del año, etcétera. Cuando se ha depurado, se ha visto la línea roja, que muestra indefectiblemente cómo la temperatura, desde que se retiraron los glaciares, no ha hecho más que subir, en una primera fase por gases de efecto invernadero completamente naturales. El cambio climático tiene un componente natural y un componente antropogénico, y es el componente antropogénico el que crece a gran velocidad y del que hoy en el que hoy nos vamos a centrar más. Y luego está ese gancho final del último siglo, que es ese calentamiento puramente o mayoritariamente antropogénico, que es lo que nos preocupa. Y por si necesitáramos
evidencias. Acabamos de terminar un año histórico. El 2020 se ha convertido en el año más cálido de la historia desde que tenemos registro. Ha igualado a 2016 y pensemos que 7 de los años más cálidos desde que tenemos registro han ocurrido en la última década, lo cual nos da idea de que el calentamiento progresa. Incluso el año pasado se registró la temperatura máxima absoluta en California, casi 55 grados centígrados. Pensemos que muchas proteínas empiezan a coagularse a los 50 grados, o sea que son temperaturas de récord absoluto y de récord biológico. Una pregunta que me gustaría disipar desde muy al principio es ¿cómo sabemos que causamos el cambio climático? Bueno, podríamos elegir muchas pruebas, muchos argumentos. A mí me gustan estas gráficas que rescato una y otra vez desde el tercer informe del IPCC, desde el año 2001, hace ahora 20 años. Esto no ha hecho más que confirmarse una y otra vez con los modelos más recientes, pero la historia que cuentan estos gráficos se mantiene completamente actual. En cada gráfico se representa en gris los resultados de los modelos climáticos que la ciencia, la mejor ciencia, es capaz de usar para reconstruir lo que ya ha ocurrido, el último siglo, siglo y medio de temperaturas en la atmósfera. Y en rojo se representan las observaciones, el valor promedio para la temperatura atmosférica. Y vemos en el gráfico de arriba a la izquierda cómo cuando solo se mete en el modelo los datos de variabilidad climática natural, en la segunda mitad del siglo XX no hay acuerdo entre las dos gráficas, entre las dos líneas. En el gráfico de arriba a la derecha se incluyen solamente las causas humanas de calentamiento y hay un buen ajuste en la segunda mitad del siglo XX, pero en el siglo anterior hay momentos en los que no se termina de explicar muy bien, y es el gráfico de abajo en el que muestra el mejor ajuste entre lo observado y lo modelizado, el que muestra que tenemos que combinar la variabilidad natural con el forzamiento antropogénico, sobre todo cada vez más acelerado a medida que nos acercamos al presente. Así que esta es una de las mejores evidencias. No hay forma científica hoy por hoy de explicar lo que ya ha ocurrido con el clima sin incorporar los gases de efecto invernadero. Así que tenemos esta situación en la que hemos subido ya 1,1, estamos casi en el 1,2 grados en promedio sobre la temperatura media de la atmósfera en la era preindustrial. Puede parecer poco, pero sabemos lo que significan los promedios, ¿no? Que tienen asociado una variabilidad, un rango. No toda la Tierra se ha calentado igual, las zonas árticas se han calentado hasta 3 grados en muchos sitios en promedio. Pero bueno, el caso es que tenemos este valor promedio que nos asusta y lo quiero poner así en números muy sencillos, 1,1, casi 1,2, frente al 1,5 que nos recomiendan todos los expertos del IPCC, que se acordó en el Acuerdo de París, e intentar no rebasar el 1,5 y en cualquier caso no rebasar los 2 grados de calentamiento sobre la Tierra. Lo que sabemos es que cada vez más nos acercamos a activar una serie de puntos de inflexión. ¿Qué son estos puntos de inflexión? Son unas situaciones, unos subsistemas climáticos que no tienen control. Una vez que se activan, solo van a más. Son círculos viciosos. Por ejemplo, el caso del permafrost, los suelos permanentemente congelados del Ártico. Estos suelos, como su nombre sugiere, han estado siempre congelados, quizás se descongelan unos meses al año, pero vuelven a congelarse. Pues este permafrost cada vez está más descongelado y al descongelarse, más extensión, más superficie, más tiempo durante el año, liberan gases de efecto invernadero que estaban atrapados en el hielo. Estos gases de efecto invernadero generan más calentamiento que a su vez genera más descongelación del suelo del permafrost. Y esto es uno de esos círculos que más lleva a más, lo que se conoce como un ciclo de retroalimentación positiva, un ciclo más lleva a más que lleva a más calor, más fusión, más gas, más calor, más fusión y así. Y esto es un ciclo que no tiene control. Una vez que se activa, no hay nada que lo regule. Algo parecido ocurre con el hielo en el Ártico o en Groenlandia. El hielo pensemos que es blanco y refleja la radiación. Al fundirse, lo que deja debajo puede ser agua, puede ser rocas, pueden ser la taiga o los bosques, siempre superficies más oscuras que el hielo y por lo tanto absorben más radiación. Así que al absorber más radiación hay más fusión de hielo, al haber más fusión de hielo se exponen superficies más oscuras que absorben más radiación y estamos en otro ciclo de estos preocupantes porque no tienen forma de regularse, ¿no? Y otros de los que están activados están los bosques tropicales del Amazonas con sequías recurrentes. El bosque del Amazonas, por ejemplo, requiere de unas condiciones de temperatura determinadas para
generar lluvias, y cuando esas temperaturas se exceden hay menos lluvias, esas sequías hacen que se regenere peor el bosque y funcione peor el bosque, generando más sequía, porque mucha de la lluvia es de evolución diurna y generada por el propio bosque. Entonces, más sequía, más calor, más sequía, más calor. Ahí hay otro ciclo de estos, ¿no? Y podríamos hablar de los arrecifes de coral y de otros, hasta en total 9 de los 15 puntos de inflexión están ya activados. Y hay uno que nos preocupa recientemente, además ha salido más evidencia experimental, empírica, datos reales. Hace ya más de 20 años se postuló de forma teórica que la llamada circulación termoalina, la circulación de los mares, que combina diferencias de temperatura y diferencias de salinidad para irse moviendo de norte a sur, de este a oeste, y es una especie de cinta de transporte, entre otras cosas, de calor. Transporta nutrientes, en los afloramientos pues sabemos que hay muchos peces, pero también transporta temperatura. Y esta imagen de aquí muestra dos zonas frías, al norte y al sur del Atlántico, que son las responsables de que se esté atenuando una cinta de transporte de calor. Estos ya son resultados de medidas, ya no son los modelos de hace 20 o 30 años que estaban sugiriendo que esta cinta de transporte de calor, que es agua cálida en superficie, que luego se hunde al enfriarse y para volver a emerger y calentarse, etcétera. Es una cinta que va conectando distintas zonas de la Tierra, que distribuye el calor de las zonas cálidas del Ecuador y los trópicos a las zonas más, de latitudes más altas. Pues esta cinta está empezando a ir cada vez más lenta. Y en parte son estos fenómenos que aquí se marcan en este gráfico, donde se observa un enfriamiento local del mar en torno a la zona de Islandia, Groenlandia, y un calentamiento en las costas de Norteamérica. Esto hace que la circulación en esta región esté yendo más lenta y que incluso se pueda producir un cortocircuito, de forma que la corriente cálida ya no ascienda tan al norte, y esto permitiría, por ejemplo, cosas contraintuitivas como una glaciación local en plena tendencia de calentamiento global de las temperaturas. Es perfectamente compatible este enfriamiento con un calentamiento global, un enfriamiento local. Y esto me lleva pues, a lo que hemos vivido en este invierno, con episodios de frío muy intenso en latitudes templadas, que incluso llegan estos fríos a veces a latitudes tropicales. Se han hecho muchas bromas, se han hecho críticas y chistes fáciles, pero, por ejemplo, Trump en el 2018, cuando una ola de frío de estas características inusuales golpeó la costa este de Estados Unidos, se preguntaba de forma retórica e irónica dónde estaba el cambio climático, el calentamiento global, ahora que lo necesitábamos, ¿no? Bueno, pues pocas bromas con esto, porque realmente los escenarios sugieren, indican con bastante probabilidad que estos episodios anómalos van a ir siendo cada vez más frecuentes y más intensos. ¿Cómo se explican? Bueno, todavía no se entienden todas las piezas. El sistema climático es muy complejo, pero, por ejemplo, el caso de la tormenta Filomena y otras que han ocurrido parecidas tienen que ver con cambios en la estratosfera. Claro, son cosas que ocurren muy lejos de España, ¿no? Primero porque ocurren en el Polo Norte, ya son 5.000 kilómetros geográficos, pero luego es que ocurren en la estratosfera. Nosotros vivimos en la troposfera, así que esto ocurre a 12.000, 15.000 metros, 20.000 metros por encima del nivel del mar y encima a 5.000 kilómetros de nuestros hogares. O sea que es algo que parecería que a nosotros no nos afecta. Pues nos afecta mucho porque de pronto esta estratosfera se calienta de manera súbita. Los mecanismos, como digo, no están todos completamente comprendidos, pero tiene efectos en cascada en lo que se conoce como la corriente en chorro, que es una corriente que va de este a oeste y que separa zonas frías de zonas cálidas. Pues esta corriente en chorro se hace más débil, se debilita por efecto de este calentamiento de la estratosfera. Pensemos que se registró una anomalía térmica en la estratosfera de 50 grados. Cuando la temperatura en enero debía ser menos 70, se registraron menos 20, 50 grados más cálido. Esto debilita la corriente en chorro y provoca que, por ejemplo, el vórtice polar, las condiciones estables en torno al polo norte, pues se divida este vórtice, como se ve en la imagen, en dos partes, y por el medio pueden colarse corrientes de aire frío que bajen a latitudes muy al sur, inusualmente. Así que este frío local, este frío extraño, estos episodios de frío de récord, de intensos, forman parte de una variabilidad climática incrementada por el calentamiento.
Sabemos que este calor, además, se ha ido almacenando en las últimas décadas en los océanos, muy poco a poco, pero de forma inexorable, y pensemos que el inmenso volumen de los océanos se convierte al final en un reservorio gigantesco de energía calorífica. Y este calor almacenado lentamente, que había veces que no se terminaba de despejar en las ecuaciones de los balances y de los modelos energéticos del planeta, pues ya se empieza a entender que está en los mares y en los océanos, pues es el desencadenante de gotas frías más intensas, más frecuentes, más tardías, y el desencadenante de temporadas de huracanes como la del año pasado, que fue una temporada récord con el mayor número de tormentas simultáneas, con el mayor número de huracanes de alta intensidad, con récords de velocidades del viento. ¿Por qué? Porque en el fondo es una fuente de energía que alimenta estos fenómenos meteorológicos tan extremos. Claro, a nosotros lo que más nos preocupa del cambio climático, aparte de entender la vida y milagros de todas las variables de presión, viento, temperatura, humedad, etcétera, son los impactos. ¿Qué impactos tiene este cambio climático? No voy a entrar en ello porque daría también para largo y tendido, y tengo otros temas que quería desarrollar, pero simplemente traer a la memoria pues lo que vamos escuchando en las noticias: muchas sequías, incendios, riesgo de incendios, subidas del nivel del mar. Son tres de los grandes impactos que periódicamente vamos teniendo constatación, ¿no? Un trabajo muy reciente, de apenas unas semanas, la semana pasada se publicó este artículo de Bungen y colaboradores para hablar del otro proceso, del otro factor. He mencionado las sequías. Bien, hemos hablado sobre todo del calentamiento global que afecta a las temperaturas, es como la madre de todos los cambios climáticos, pero también observamos oscilaciones, cambios, anomalías en las lluvias. Este estudio, en una de las revistas del grupo Nature, mostró una reconstrucción de las sequías en Europa de los últimos 2000 años. No se puede remontar a todo el neolítico, como veíamos para las temperaturas, porque no hay forma de cuadrar todas las observaciones. Esto está sobre todo hecho a partir de isótopos y anillos de los árboles, y se puede observar cómo en la actualidad estamos en los momentos más secos de Europa. Estamos incluso batiendo los récords de la sequía del Renacimiento. Desde luego, ya son valores de sequía mucho mayores que los que sufrieron los celtas o durante la Baja Edad Media. Si nos preocupan los impactos, pues hablemos de los impactos sobre nosotros mismos. El cambio climático mata. El año pasado murieron aproximadamente 250.000 personas por efecto directo del cambio climático. Es decir, la séptima parte de las personas que murieron por el coronavirus. Y la idea es que esto va a ir aumentando muy rápidamente. Si incluimos las muertes indirectas por el cambio climático, nos vamos a decenas de millones de personas que mueren cada año por el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático afecta a nuestra salud de muchas maneras. El cambio extremo, el cambio climático extremo, los eventos concretos de clima severo, pues provocan muertes directas, pero con esas interacciones con la contaminación, que la contaminación del aire es causa y consecuencia del cambio climático, interacciona con el cambio climático, pues esta contaminación tiene derivadas en asma, en enfermedades cardiovasculares, en alergias, y luego hay efectos a través de vectores de enfermedades infecciosas, ¿no? El virus del Nilo occidental, la enfermedad de Lyme, la malaria, el dengue, muchas encefalitis. Todos los efectos que tiene el cambio climático sobre el nivel del mar y la calidad del agua, que acaba generando episodios de cólera, algas nocivas, el suministro de comida y de agua que genera malnutrición y diarrea. Y no olvidemos que la mitad aproximadamente de los movimientos migratorios de nuestra propia especie, de muchas de esas personas que vienen a nuestras fronteras, vienen empujados por un clima inestable, salvaje, que ya no les permite mantener su modo de subsistencia tradicional. Así que también a través de las migraciones forzosas el cambio climático nos impacta muy directamente. Rockström, el científico Johan Rockström del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, hace ya algunas décadas estableció el concepto de límites planetarios. Es una noción, es un concepto que nos establece unos valores por encima de los cuales algunas variables se convierten en peligrosas para la especie humana. Estamos hablando de variables relacionadas con el cambio climático, variables relacionadas con la biodiversidad, con la contaminación, con el ozono estratosférico, etc., ¿no? En el gráfico de la derecha se representa de forma muy, muy esquemática. En color verde
sería la zona, los valores, en este caso simplemente así aproximados, que serían seguros. Y vemos que el cambio climático ya ha excedido esa zona de seguridad y está aumentando su riesgo, está en una zona que podemos poner de color amarillo de atención. Pero, por ejemplo, la biodiversidad está tan amenazada, se pierden tantas especies cada día que se considera que ya está en unos niveles de altísimo riesgo, igual que la contaminación por nitrógeno o por fósforo. Lo que pasa es que estos límites planetarios tenemos que pensar que son límites para nuestra especie, para que nuestra propia especie tenga cabida en el planeta. Si los traspasamos, quien no cabrá seremos nosotros mismos, ¿no? Lo que me gustaría, un mensaje así sintético del día de hoy, quería convenceros o por lo menos poner argumentos para que penséis que la madre de todas las crisis es la crisis ambiental. Sufrimos una serie de manifestaciones en forma de crisis económica, energética, social o sanitaria, pero estas 4 o 5 formas de crisis en el fondo tienen un disparador ambiental, un medio ambiente que no funciona bien, una atmósfera desequilibrada, unos ecosistemas disfuncionales, y de ahí vienen todos los problemas, ¿no? Pero también es cierto que debemos cambiar un poco la narrativa, yo el primero, y abandonar el discurso estrictamente apocalíptico, porque la verdad es que las cosas no pintan bien, pero si nos bloqueamos con una narrativa basada en el miedo, pues probablemente nos haga lo mejor de nosotros, ¿no? Y con el cambio climático se ha abusado bastante o tendemos muchas veces a recurrir al miedo, ¿no? El miedo es un instinto básico muy potente, ¿no? A lo largo de nuestra evolución, como la de muchos otros animales, el miedo ha sido seleccionado porque nos evita incurrir en riesgos peligrosos para nuestra supervivencia, ¿no? Pero a través de los discursos o del marco conceptual podemos inducir el miedo, ¿no? Y si abusamos del miedo, no acabaremos de llegar a la sociedad con un mensaje claro, ¿no? Pensemos que además el miedo no favorece en absoluto conductas libres, conductas maduras ni conductas responsables, precisamente las 3 características de las conductas que necesitamos cada vez con más urgencia de la sociedad. Por eso me gusta hablar del arte de comunicar el cambio climático, y lo digo con toda ironía, siendo un científico y no un artista. Algunas veces los científicos nos hemos aliado con los artistas para una campaña, para emplear formas expresivas de transmitir la información científica, pero indudablemente los propios científicos tenemos que jugar con la comunicación para que no bloquee, para que permita precisamente, como ya algunos investigadores como Viniecto Vasco y otros han ilustrado, de que es imprescindible que conectemos, por ejemplo, en la audiencia, una vez generado el deseo sincero de tomar acción ante el problema del cambio climático, pues que conectemos con acciones individuales que nos hagan sentirnos capaces de cambiar el rumbo, ¿no? Y de actuar colectivamente. Estas historias hay que hacerlas también motivantes, incluso las herramientas cinematográficas evocadoras pueden ser muy efectivas y se demuestran en algunas películas y series documentales, ¿no? Y un ejemplo que querría ensayar con vosotros de poner el mensaje en positivo es, en lugar de ver el gráfico de la derecha que nos muestra los millones de personas que mueren por distintas causas, y la mayoría de esas causas tienen una razón ambiental, y podríamos poner ahí los millones de personas que mueren, que ya he mencionado algunos, ¿no? Los que mueren por contaminación o por cambio climático, etcétera. Pues Hamilton y colaboradores, en un artículo de hace apenas un mes, daban cifras del cambio climático en positivo. Ellos calculaban las personas que podrían salvar la vida cumpliendo los acuerdos de París, cumpliendo las medidas relacionadas con reducir las emisiones que nos permitirían alcanzar los objetivos de París, de no pasar de ese 1,5 grados de temperatura promedio. Y ellos calculan que de aquí al 2040, es decir, en menos de 20 años, 6,4 millones de personas salvarían la vida con los cambios relacionados con la dieta y los hábitos de consumo. 2,1 millones de personas salvarían la vida por cambios en la movilidad, en el modo de transporte, que al final es una mayor salud cardiovascular sobre todo, y 1,6 millones de personas salvarían la vida al disminuir directamente la contaminación atmosférica. Y como ejemplo pequeñito tenemos Madrid Central, que nació muy pequeño, nació prematuro,
nació abrupto y controvertido, polémicamente en lo político generando grandes debates a los que ya nos hemos, por desgracia, acostumbrado. Se quitó súbitamente cuando cambió el gobierno, luego volvió a ser aceptado, pero en cualquier caso hay dos asuntos de consenso respecto a Madrid Central. Uno es que es imprescindible y otro que es pequeño, que es insuficiente. Pero aún así, con lo pequeño que es, le salva la vida a 500 madrileños todos los años. Es decir, el equivalente a todos los pasajeros de un Boeing 747 salvan la vida cada año en Madrid gracias a un área de emisiones reducidas y de tráfico reducido. Ya que hemos hablado de las ciudades, las he mencionado con la contaminación varias veces. Recordar que el 70% de las personas vivimos en ciudades. Las ciudades están determinando nuestra felicidad y resulta que se da lo que se conoce como la gran paradoja de las ciudades, que es lo que representa este gráfico. A medida que aumenta el desarrollo económico, la renta per cápita de izquierda a derecha en ese gráfico, en un comienzo partiendo desde la pobreza extrema, aumenta nuestro bienestar. En este caso, en este informe de la felicidad humana que se publicó el año pasado, pues hablan del bienestar subjetivo. Es un índice que se calcula y que es un índice estadístico de percepción de la felicidad. Bien, pues cuando se parte de la pobreza extrema, a medida que se va ganando más dinero, se va teniendo más renta, aumenta la felicidad tanto en el ambiente urbano como en el rural. Pero a partir de un determinado valor de renta per cápita, cuanto más dinero, más infelices. Y esto es especialmente significativo en las ciudades y cuanto más grandes. Y se invierte la relación porque se es más feliz en las ciudades cuando hay poco dinero, pero cuando empieza a haber algo de dinero, se produce esta paradoja de las ciudades y donde se está más felices en el campo. Y hay una inversión tremenda, con lo cual hay una razón más, por ejemplo, para poblar esa España vaciada y ser felices viviendo en el campo. Pero es que la riqueza tiene un montón de problemas. La riqueza no solo no nos hace felices, es que nos hace ambientalmente pobres. En este trabajo de Whitman y colaboradores publicado en Nature el año pasado, hacen un análisis desmontando algunas ideas de economía clásica, de que cuanto más dinero se tenía, más eficaz era la sociedad de proteger la naturaleza y de aplicar tecnologías limpias, etcétera. Pues no es cierto. En los gráficos que muestran estos autores, cuanto más renta, cuanto pasa el tiempo y se desarrollan económicamente los países, más emisiones, más extracción de recursos y más impacto. Lo que pasa es que en paralelo a esa capacidad de extraer más recursos y de contaminar más, que va asociada al incremento de nuestro patrimonio y de la riqueza de la sociedad, también aumenta nuestra capacidad para vestir de verde los proyectos y convencernos justamente de todo lo contrario. Esta doble capacidad de degradar ecosistemas y disfrazar la realidad es lo que explica, por ejemplo, el capitalismo verde y los esfuerzos neoliberales por liderar acuerdos y proteger el medio ambiente que resultan tan ineficaces como costosos, ¿no? Y este análisis científico que creo que es muy necesario para salir de este tipo de paradojas. Y me referiré en un minuto a la economía contada por los economistas, porque a lo mejor los que trabajamos en ámbitos de las ciencias naturales, de la ecología, etcétera, podemos tener un sesgo y pensar que desde nuestra disciplina se puede resolver, se puede hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, el Foro Económico Mundial, donde se mueve realmente el dinero y las grandes finanzas, publica cada año un informe que suele tener unos gráficos tan fáciles de entender como esto. Estos gráficos muestran la probabilidad y el impacto sobre la economía de distintos factores que los ponen en colores y va desde el 2012 hasta el 2020 en la parte superior, y el color verde, como podemos sospechar, tiene que ver con el medio ambiente. Por medio ambiente, estas personas del Foro Económico Mundial entienden pérdida de biodiversidad, cambio climático, desastres naturales. Bueno, pues esto verde cada vez va haciendo, como se ve en los gráficos, más probable que impacte a la economía y más importantes los impactos. La economía, por el contrario, se pinta en azul y la economía no es un impacto para la economía, no es un riesgo para la economía desde hace ya bastantes años. Es decir, aunque llamemos crisis económica, en realidad, como decía al principio, es una crisis ambiental con manifestaciones económicas. Y hay que ir
poniendo sobre la mesa, transfiriendo responsabilidades, porque muchas de las campañas acaban poniendo el peso sobre los hombros de los ciudadanos. Todos tenemos que ser más verdes, reciclar mejor, ser más conscientes. Bueno, pero hay otras responsabilidades que tienen que ir cogiendo, y no solo los políticos y los dirigentes, sino, por ejemplo, las propias entidades financieras. Los 50 bancos más importantes del mundo son responsables, según un reciente informe, el Bank Rolling Extinction Report, el informe Bank Rolling Extinction, de estos 50 bancos más importantes del mundo, son responsables de la destrucción del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y de una buena parte del cambio climático. En concreto, por ponerle datos y no hablar así en generalidades, pues se calcula que en el 2019 estos 50 bancos financiaron una inversión total de 2,6 billones con B de dólares, casi el doble de todo el Producto Interior Bruto de España, a inversiones que destruyeron la biodiversidad, generaron fuertes emisiones de gases de invernadero y degradaron el medio ambiente. En el gráfico se desglosa esto en los distintos grupos de actividades, pues extracción de minerales, turismo, agricultura, etcétera, y por regiones, América del Norte, Asia, África, Europa. Bien, podríamos entrar en muchos detalles, el informe está ahí, pero el mensaje es bastante demoledor. Los bancos financian una buena parte de las actividades que generan problemas ambientales. Lo que pasa es que los propios bancos no se sienten responsables de lo que se hace con su dinero y no tienen una auditoría ni exigen garantías ambientales a los proyectos que piden esas financiaciones, esas subvenciones. Lo que sabemos es que hay herramientas que funcionan para contener, en este caso, las emisiones, como una parte de la huella ambiental es las emisiones de gases con efecto invernadero. Ya que estábamos hablando de cambio climático, lo podemos ahí concretar en ello, ¿no? Pero sabemos que externalidades ambientales hay de muchos tipos. Pero en concreto, el caso de las emisiones, que nos acaba costando mucho dinero y salud y incluso fallecimientos, ¿no? Como hemos ilustrado hasta ahora, pues esas emisiones que tienen esos costes, cuando se repercuten parte de esas externalidades, se reducen las emisiones. Hay un estudio interesante de Dalia Stremikiene de los países bálticos. Durante una década, el imputar unos costes, internalizar esas externalidades, esos gastos derivados de las emisiones sobre los gases contaminantes y sobre las actividades que los emitían, pues redujo las emisiones de forma significativa. No en todos los países por igual, hay un contexto socioeconómico y jurídico que lo hace complejo, pero funciona. También funciona ponerle precio al carbono. No es perfecto, desde luego que no lo es, pero ayuda a regular emisiones. En el trabajo más extenso hasta la fecha, hecho por Best y colaboradores, muestran que por cada euro adicional que cobremos por tonelada de dióxido de carbono que se emita, se reduce un 0,3% el crecimiento anual de las emisiones. Así que hay un efecto positivo de subir el precio de mercado de la tonelada de carbono. Y lo mismo se puede decir de los impuestos. Otra forma de reducir emisiones es imponer una serie de impuestos. ¿Cómo será de inevitable y de ineludible esto de los impuestos a las emisiones? Que muchas empresas lo están demandando. Muchas grandes compañías, grandes emisores de gases con efecto invernadero, están pidiendo que les apliquen un impuesto porque prefieren tener un escenario predecible, aunque menos rentable, que librarse de estos impuestos ahora y tarde o temprano venirles de forma quizá menos previsible, menos programable, pues una imposición de impuestos más brusca. O sea, esto es impepinable, ¿no? Sin embargo, en este escenario en el que vamos juntando evidencia científica del cambio climático, vamos encontrando herramientas jurídicas y fiscales para poder ir corrigiendo estas emisiones, en países como Alemania, con profundas convicciones ambientalistas, se está destruyendo, bueno, ya se ha destruido mayoritariamente, un bosque muy valioso como el de Hambach, cerca de Colonia, y lo están haciendo para alimentar las centrales eléctricas cercanas, que además las alimentan con un carbón marrón tóxico de muy mala calidad calorífica, y esto está ocurriendo mientras miles de personas se oponen al proyecto, hacen sentadas, manifestaciones. Esto es inexplicable, realmente. ¿Cómo es posible que un país como Alemania esté haciendo esto?
Así que este tipo de anomalías, como la del bosque de Jamba que acabo de mostraros, hace que muchos científicos pensemos que haya que prohibir. No basta con los incentivos. De hecho, la humanidad se enfrentó en el siglo XX a dos grandes problemas ambientales: la gasolina con plomo y el agujero de ozono. Fueron dos fuentes de problemas ambientales muy serios, ¿no? Y resolver aquellas amenazas no se logró con sistemas de tope y comercio, con impuestos o compensaciones, sino con prohibiciones. Ahora mismo sabemos que solo podemos emitir a la atmósfera el equivalente de 300 gigatoneladas de CO2. Para que nos hagamos una idea, cada día emitimos 40. Bueno, pues solo podemos emitir 300 si no queremos pasarnos de ese 1,5 grados de referencia que decíamos que se acordó en París como el límite de seguridad. Bueno, pues si pensamos que tenemos ya disponibles, ya se han encontrado combustibles fósiles que suponen 3.600 gigatoneladas de emisiones, ¿cómo vamos a dejar sin quemar todo eso? Supondría dejar el 92% de los combustibles que ya están disponibles sin quemar. Esto es una tentación tremenda, ¿no? Ahora mismo se está degradando el Okavango, uno de los últimos refugios de fauna y flora en África y un patrimonio de la humanidad, y se está haciendo para extraer estos combustibles fósiles que ya están ahí disponibles. La tentación es tremenda y por eso muchos pensamos que hay que recurrir directamente a la prohibición. La tentación de quemar, tendríamos que, como digo, dejar de quemar el 92% de lo que tenemos en la punta de los dedos, ¿no? Sí que tenemos el conocimiento, tenemos herramientas, tenemos tecnologías, pero nos hacemos constantemente trampas al solitario. Para mí lo del bosque de Jamba, que es un ejemplo de trampas al solitario, y muchas de las contradicciones en las que cae nuestra sociedad son trampas al solitario. Tenemos unas evidencias muy claras de que el sistema socioeconómico en general no funciona. Lo que subyace a muchos de los problemas ambientales es un sistema socioeconómico que le llaman pues, extractivista o depredador, o como lo queráis llamar, pero en cualquier caso no es una manera de relacionarse de forma sostenible con la naturaleza. Y además que genera millones de muertos evitables, ¿no? Y provoca crisis sociales y tensiones, ¿no? Y se apoya en un concepto que como científico pues no puedo, no puedo dejar de recordar, que es que los recursos no son infinitos, que además la tasa de regeneración de algunos de ellos, incluso de las energías renovables, pues todo tiene unos tiempos, ¿no? Y nosotros somos incansables y el modelo socioeconómico se apoya en un crecimiento indefinido y eso no es posible. Y para hacer todo esto, quizá más prioritario a los que nos dirigen, hay estas herramientas de democracia directa. Vivimos en un sistema teóricamente democrático, aunque sabemos que hay ciertas dictaduras ocultas, ¿no? Ciertas formas de ejercer un poder que se antepone a los derechos de los ciudadanos. En fin, estamos constantemente viendo denuncias ambientales, denuncias sociales, muchas denuncias por incumplimiento de las reglas de la simple democracia. Y por eso la democracia directa, que supone una especie de atajo, no esperar que nuestros representantes de nuestra democracia representativa tomen las decisiones, sino nosotros dar un paso adelante, pues hay iniciativas que son ilusionantes por lo que suponen de novedad. En concreto quería mencionar dos de ellas: las asambleas ciudadanas por el clima. Las asambleas ciudadanas se componen por miembros elegidos al azar de la ciudadanía y se reúnen para tomar una serie de acuerdos y decisiones que transmiten directamente a los gobernantes. Y otra iniciativa de democracia directa es la iniciativa legislativa popular, el hecho de que desde el pueblo, desde la ciudadanía, se proponga una ley nueva. Y en concreto ahora hay una en marcha de conferirle personalidad jurídica al Mar Menor, que como sabéis es un monumento al vandalismo ambiental, ¿no? Y corre grave riesgo de dejar de funcionar, porque desaparecer quizá no desaparezca, pero dejará de ser un ecosistema funcional. Y bien, ya acercándome al final, quería recordaros que dentro de 2 días, el sábado, será la hora del planeta, esos 60 minutos en los cuales se espera de muchos de nosotros que apaguemos la luz y que tomemos un poco de conciencia, que incluso se ve en la factura de la luz y en los gastos de consumo cómo esa hora puede ser significativa, ¿no? Y puede disminuir
momentáneamente nuestra huella de emisiones y de consumo energético, pero está asociada a esta noción de que tenemos que salvar el planeta, ¿no? Y de hecho se le llama la hora del planeta. Bueno, mi punto hoy es que el planeta ni sufre ni padece. El planeta va a estar aquí independientemente de lo que hagamos, ¿no? No habría que salvar el planeta. Podemos coger la noción, si queremos, de forma figurada, pero en realidad a lo que tenemos que salvar, a quien hay que salvar, es a nosotros de nosotros mismos. Así que con esto lo dejo por aquí y os invito a que visitéis mi página web, mis canales de la salud de la humanidad, donde desarrollo mucho estas ideas y pongo mucho material, vídeos y infografías para que sirvan de material de reflexión de todos estos temas que creo que son muy importantes para el debate. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu excelente presentación, que desde luego, como corresponde a un tema tan amplio y tan complejo como el cambio climático, pues tiene numerosísimas facetas y tú has abordado algunas de ellas, solo algunas, no solamente en los aspectos científicos, sino también en las consecuencias en la salud, consecuencias económicas, consecuencias ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a medida que se vayan incorporando preguntas, pues yo tendría algún comentario como por ejemplo, si es tan científicamente demostrado como lo es la realidad del cambio climático, ¿cómo es posible que el ser humano, que la sociedad esté comportándose con tanta dejadez a la hora de tomar medidas realmente eficaces? Claro. Bueno, si puedes hacer algún comentario y así Sí, vamos a dar pie a que la audiencia se vaya animando. sí, realmente es una reflexión muy pertinente. A veces pongo el caso de que si le tuviéramos que explicar lo que hacemos a un extraterrestre que viniera a visitarnos, sería muy difícil de explicar lo que hacemos, ¿no? Y de justificarlo. No comprendería cómo nos ponemos la cuerda al cuello con esto, teniendo tanta certeza de lo que estamos haciendo mal y las consecuencias que tiene de hacerlo para nosotros. Yo diría que hay dos cosas que podrían explicar el que todavía no estemos decididamente mitigando el cambio climático, ¿no? Por un lado son las fuertes inercias, las inercias económicas, los grandes grupos de presión, pero que también son grupos de actividad económica, que tienen unos tiempos de reacción y tienen unos intereses y tienen, en fin, unas dinámicas que mantienen contra todo, no sé, no pronóstico, pero sí contra toda voluntad, pues formas de producir energía, por ejemplo, muy sucias, ¿no? Y aparte de esas inercias que pueden ser económicas, pero que también pues, son políticas y también son sociales, muchos de nosotros, pues también, oye, hay que ser honestos y nos cuesta cambiar nuestros hábitos en el día a día. Como sociedad, pues hemos adquirido una serie de funcionamientos que algunos no son ambientalmente muy sostenibles y todo esto tiene unos tiempos lentos de cambio, ¿no? Yo quiero pensar que se está cambiando, pero que quizá no vamos a suficiente velocidad. Y el segundo factor que explicaría la falta de acción decidida es nuestra pura biología, nuestra propia naturaleza como especie biológica. Siempre me gusta simplificar la cuestión como diciendo, tenemos que pasar cuanto antes a Homo sapiens 3.0. Estamos todavía encasquetados en la 2.0. Hace tiempo abandonamos la 1.0. ¿Cuál es la 1.0? La 1.0 era cuando no teníamos prácticamente tecnología, cuando nuestra capacidad de impactar el medio ambiente era minúscula, cuando desde luego no éramos capaces de ir a Marte, ¿no? La 2.0 ya somos capaces de ir a Marte, nos emociona mucho poder hacerlo, pero ahora tenemos que dar un paso más. En la 2.0 hemos estado 4 o 5 mil años y ya no podemos estar más. Tenemos que pasar a esa fase 3.0 en la que tenemos que dejar de hacer cosas pudiendo hacerlas. Eso es como el paso de la madurez a la fase adulta, ¿no? Es una fase que como especie biológica debemos reprimir cultural y socialmente nuestro impulso de depredar, que es un impulso biológico, ¿no? Nosotros como especie tendemos a acaparar y a proveernos en exceso de todo lo que podemos extraer, ¿no? Y esta actitud que nos ha valido mucho éxito, somos 7.700 millones de personas por algo, ¿no?
lleva consigo un cierto éxito, pero ya hemos tocado ese techo de cristal y ahora deberíamos ser conscientes y no tendríamos que esperar a que un virus nos regule o un cataclismo o un conflicto bélico de dimensiones mundiales, ¿no? Tendríamos que ser capaces de aplicar la ciencia que tenemos y de ir evitando esos colapsos, esos conflictos, esos problemas, ¿no? Sí, Pero lo dejo como una cuestión abierta, no sé si lo haremos. Yo creo que tenemos que luchar contra nuestra propia biología y por eso no resulta fácil. bueno, yo en parte comparto tu optimismo, pero los hechos son muy tozudos. Y Ujú, realmente, y me ha parecido que has comentado que la base del origen de los problemas de cambio climático, que es un problema global que afecta a toda la humanidad como nunca había ocurrido antes en la historia del hombre, pues tiene una dimensión que realmente sorprende este comportamiento nuestro. Tú dices de Homo sapiens punto cero, pero yo creo que así de neandertales. Y es algo increíble el que la sociedad humana mm, todavía no perciba el que nos, y los intereses económicos y políticos no perciba el que nos movemos en ujú, un medio finito y concreto y con limitaciones y que desarrollos comerciales infinitos, producciones infinitas, impactos infinitos, desmantelando la capacidad de los sistemas naturales de amortiguar productos tóxicos, como tú has dicho, especies tóxicas, porque eso no se perciba, parece todavía increíble. Hablas ujú, de cambiar el discurso. ujú. Bueno, habría que mejorarlo, pero Eso es, sí. también, y en términos pues, más comunes de cada día, el ser humano, nosotros, pues no mejoramos nuestras condiciones de funcionar con el tráfico sin las multas, lo cual es bastante triste, y sin penalizaciones. Eso somos así. En Ujú, fin, yo creo que todavía estamos a tiempo, aunque también me ha sorprendido que en ese esquema de los límites del planeta, pues el tema del cambio climático apareciera todavía como a nivel medio, no todavía identificado como lo que creo que es, una amenaza tremenda. En fin, hay eh, muchas facetas, muchos aspectos, ujú. muchas incógnitas en el cambio climático y veo que han empezado la audiencia a enviar preguntas o observaciones y una de ellas que te leo, no sé si la Ujú, estás viendo tú también, de Mila, es considero imprescindible que se implique de forma directa al mundo financiero. Muy ujú, bien. El enfoque de las inversiones con criterio ASG poco a poco va tomando ritmo, pero veo que se desarrollan más despacio de lo que la humanidad necesita. ujú. Además, hay que conseguir que los grandes contaminadores asuman los acuerdos internacionales para el cambio climático. Los números tenemos que hacerlos a lo grande, implicando también a los inversores institucionales y grandes fondos de inversión para la Ujú. financiación del cambio de las estructuras productivas hacia otras más respetuosas con el medio ambiente y la sociedad. ¿Qué te parece? Sí, estoy muy de acuerdo. Cuando a veces nos preguntamos si vamos por el buen camino, yo creo que sí vamos por el buen camino, pero como Mila sugiere o dice, vamos lentos. El conocimiento nos ha permitido orientar un poco, ¿no? Y tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos una agenda de transición ecológica, tenemos unas sendas, ¿no? La brújula la vamos orientando, pero no terminamos de avanzar. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se perdieron 5 años hasta que más o menos empezaron a coger fuerza, ¿no? Eran para 15 años y los primeros 5 se fueron pues con cantos regionales, ¿no? Y vamos lentos. Yo creo que estos enfoques ASG es desde luego la forma integrada y razonable y sostenible, tanto en lo social como en lo ambiental, de favorecer el desarrollo. Pero creo que nos chocamos un poco con esas inercias, por un lado, y por otro lado también el no querer ver de algunos, ¿no? El fijarse tanto en el corto plazo me recuerda pues, a la famosa situación esa del dedo que apunta a la luna, ¿no? Y tú te quedas mirando el dedo, ¿no? Miramos la cuenta de beneficios al trimestre, ¿no? El otro día hablando con un gran grupo de empresas,
era espeluznante, porque yo lo que les venía a proponer era que hicieran planes decadales, ¿no? Cuando hablamos de décadas es cuando podemos empezar a hacer planificación y ellos tenían que rendir cuentas trimestralmente. Claro, lo más que pudimos llegar es a la esperanza de que esos informes trimestrales se pudieran encadenar de forma que tuvieran sentido después de 10 años, ¿no? Pero ellos tienen que rendir hoy por hoy cuentas al trimestre. Claro, ahora salimos de la pandemia y todo nuestro enfoque va a ser la economía, generar empleo y tal. Y en lugar de generar un empleo sostenible o generar un empleo duradero o de calidad, vamos a generar empleo, punto. Y eso ya sabemos a dónde nos lleva. Nos lleva a que en el medio plazo volvamos otra vez a tener otra confrontación con nuestra querida naturaleza o con el entorno o con el ambiente, ¿no? Que tomará la forma que tome en aquel entonces. Esta es la tentación que hay que vencer y el dejar de hacer las cosas como las hemos hecho siempre. Hay que cambiar, no tanto el rumbo como el ritmo, ¿no? No nos lo Sí, acabamos de creer. Yo creo que mucha gente no se lo acaba de creer la velocidad a la que cambian las cosas. Del cambio climático se ha invertido mucho tiempo hablando de que era algo para nuestros nietos, que ocurriría, ¿no? El cambio climático ya está aquí, ¿no? Filomena, Gloria, son dos manifestaciones. Los incendios devastadores de la costa oeste o de Australia o las mismas inundaciones de récord que están sufriendo en Australia ahora es una combinación de factores, ¿no? No es solo el cambio climático, pero son estas degradaciones ambientales que el cambio climático muchas veces amplifica y que se vuelven costosísimos, ¿no? Y ya está aquí, el cambio climático ya está aquí, no hay que esperar unas décadas para que venga, pero cuesta a veces de tomar conciencia. sí. Aparte de tomar conciencia, también hay mucha manipulación en la información, Mm, en muchos intereses económicos y, por ejemplo, las campañas para negar que el tabaco producía claro, cáncer efectivamente. tardaron 30 años. Yo espero que no tardemos tantos años. Y hay que luchar contra ese manejo Ujú, de la opinión pública y esos intereses económicos, pero también políticos, ujú, por las luchas y las rivalidades entre países o grupos políticos, desgraciadamente. En claro. fin, una cosa que me ha sorprendido un poco es que, y quizás a la audiencia no conozca, es que al principio de tu conferencia, aparte de las implicaciones de lo que el ser humano está haciendo con su propio planeta, has Ujú, indicado que también podría haber afectado a la inclinación del eje de la Tierra por ujú, modificación de su centro de gravedad. ujú, Yo había leído sobre ese tema, pero creo que no es muy conocido y a lo ujú, mejor a la ujú. audiencia le interesa el que amplíes esa Sí, información. esto tiene que ver con, es un ejemplo de la dimensión. Yo busco siempre dos o tres ejemplos muy gráficos para que la gente visualice, para que todos podamos visualizar nuestra capacidad de alterar el planeta, porque los gases no se ven y las partes por millón de CO2, pues bueno, te las tienes que creer porque las dice un aparato. Pero cuando tú te imaginas el eje de inclinación de la Tierra de 23,x grados, ¿no? Y piensas que ese eje de inclinación se ha modificado porque hemos cambiado el centro de gravedad, es verdad que se ha modificado muy poco, pero lo podemos medir. Y sabemos que lo hemos cambiado nosotros porque coincide con la acumulación de agua de la presa de las Tres Gargantas en China. Eso supuso, después de la acumulación de tanto agua en una región que normalmente drenaba el Gran Río, pues supuso ese cambio del centro de gravedad. Incluso ahora los días son algo más lentos, son más largos. No lo vamos a percibir porque son fracciones de segundo, ¿no? Pero el planeta va un poquito más lento, precisamente por la acumulación de esa masa de agua en esa zona de China. Entonces, eso y otro ejemplo que pongo parecido para que veamos que podemos enredar profundamente con el funcionamiento del planeta es que provocamos la tercera parte de los seísmos y terremotos. O sea, uno de cada tres movimientos sísmicos de la Tierra lo producimos nosotros. Y esto, pues, también nos da idea de que no nos estamos quietos, ¿no? Y de que, de que tenemos una capacidad global de enredar, ¿no? Y también me sirve para comentar otro mensaje que me gusta enfatizar, que muchos de estos efectos no los buscamos. O sea, a nadie le hace especial ilusión ni interés agitar la Tierra y provocar un terremoto o cambiarle el centro de gravedad, ¿no? Son resultados de nuestras actividades, ¿no? Y lo mismo ocurre con los gases de efecto invernadero. Nadie los acumula a propósito,
pero los acumulamos. Entonces, la mayoría de lo que nos pasa por cosas que no las controlamos ni las vamos buscando. Veo que alguien pregunta cómo provocamos los seísmos. Las dos formas principales de provocar seísmos tienen que ver con la minería y con la industria hidráulica, las grandes presas, los movimientos bruscos de agua asociados con la hidráulica. Pero luego provocamos seísmos de muchas maneras. Recordar, por ejemplo, el proyecto Castor en las costas mediterráneas en España, que provocaba 300, 400 microseísmos al año, que fue negado por la empresa pertinente hasta que al final la evidencia científica era incontestable y diciendo, vamos a ver estos seísmos. Es verdad que solamente se alcanzó 1 o 2 de intensidad 3 o 4, que son intensidades bajitas aún así, pero eran seísmos que la gente de las poblaciones costeras los percibían, ¿no? Y eso era el gasoducto aquel del proyecto Castor que pagamos entre todos y que no sirvió para nada. Dicho sea Sí, de paso. sí, sí. Así fue y ahí está, como un ejemplo de impacto en el intento de almacenamiento de gas De natural, gas como natural. provocó el deslizamiento de la falla de Amposta y miles de terremotos. Sí, la capacidad es tremenda, la capacidad de provocar ya impactos por el ser humano es tremenda y única. Nunca en la historia de la humanidad el ser humano había tenido capacidad de influir tanto. Y como tú bien has dicho a lo largo de la conferencia, es el principio de nuestra relación incorrecta con el medio natural. Tenemos la mentalidad de explotar, de aumentar el rendimiento sin preocuparnos por los aspectos de sostenibilidad. Y Claro. sostenibilidad es una gran palabra, es un gran concepto que desgraciadamente ha ido perdiendo su mensaje, pero que está en la base de todo nuestro deseable comportamiento con el planeta. Bueno, Fernando, si quieres algo más que añadir, pues Bueno, tienes la palabra para un Bueno, mensaje. lo dicho, que muy agradecido de esta oportunidad de reflexionar juntos. Cuando hablabas antes del cambio de narrativa, llevas razón que quizá más que el cambio es la mejora, la matización, el enriquecimiento que la narrativa de este tipo de injerencias del ser humano en los procesos naturales no vaya siempre acompañada de un mensaje apocalíptico y catastrofista, que es verdad que las cosas no pintan bien, no hay que quitarle ese hierro, pero también hay que acompañar cada cuestión en lo que se pueda con un medio vaso lleno, alguna situación, alguna tecnología, alguna actitud en responsables o en la sociedad que permita pues ver la luz al final del túnel, ¿no? Porque realmente yo creo que hasta el último momento, cuando dice, pero hay esperanzas, estamos a tiempo. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y cuanto más tiempo tardemos, estaremos con menos posibilidades en nuestra mano, ¿no? Como inteligentes que se supone que somos, deberíamos movernos con estrategia para siempre tener en la manga muchos ases, ¿no? Y tener varias posibilidades, poder elegir. Si esperamos mucho tiempo, cada vez las posibilidades de elegir se van reduciendo. Pero siempre habrá algo de esperanza, mientras queden unos cuantos de nosotros en pie, ¿no? Pero Sí, claro, sí. la situación se vuelve un poco apremiante. Quizás ese es mi mensaje, ¿no? De incorporar los mecanismos. El diagnóstico está ya bastante hecho, se puede seguir mejorando y tenemos que aumentar nuestros ejercicios un poco de transparencia, de honestidad con nosotros mismos, con nuestros vecinos, incorporar este tipo de información a la hora de votar, a la hora de consumir, a la hora de relacionarnos, ¿no? Y jugar, aunque sea en pequeña escala, en nuestro entorno más inmediato, familiar o de amigos o de colegas, pues ir jugando a pensar las cosas diferente, ¿no? Para ir sacando músculo en un mundo más sostenible. A ver, yo veo alguna pregunta aquí. Ajá. Marcos pregunta si cree que deberíamos ir hacia un modelo económico decrecentista. Indudablemente un modelo decrecentista nos pondría todas las cosas relacionadas con la gestión más fáciles. Es uno de los escenarios. Como científico me gusta hablar de escenarios
y asignar a cada escenario una probabilidad y unas consecuencias. Y un escenario decrecentista, es verdad que luego hay varios grados, ¿no?, de decrecimiento. Puede ser un decrecimiento moderado o muy pronunciado, pero el decrecer nos hace de entrada ganar tiempo, porque decreciendo nuestra huella ambiental va a disminuir, no se va a llevar a cero porque es prácticamente imposible, pero al disminuir nuestra huella ganamos tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor esos límites de temperatura que nos preocupan superar, en lugar de rebasarse dentro de 15 o 20 años, pues se rebasan dentro de un siglo. Y ganar tiempo en esto es importante porque permite más desarrollo tecnológico, más gobernanza y acuerdo social. O sea, ganar tiempo es importante. Entonces, el decrecimiento, sin duda, es uno de los escenarios que cuenta con más ventajas que inconvenientes. Pero también es verdad que cuenta con bastantes obstáculos de implementación, precisamente por las inercias y también por los marcos jurídicos, financieros en los que nos movemos. Entonces, plantear de entrada un escenario así de crecimiento despierta muchas desconfianzas, y cualquier cosa complicada es fácil de parar, es muy difícil de poner en marcha y es fácil de parar. Entonces, abogar de buenas a primeras de entrada por un escenario de decrecimiento, sobre todo si es un decrecimiento significativo, nos va a poner en contra a amplios sectores de la sociedad, y lo que queremos es lo contrario, es sumar, ¿no? Entonces, hay que valorar también ese aspecto. Pero indudablemente, un escenario de decrecimiento es un escenario ambientalmente mucho más sostenible y razonable. Socialmente también lo es, pero jurídica, económica, financieramente es difícil de implementar, pero puede ser un objetivo a medio plazo y que tengamos que llegar a ello en 2 o 3 estadios intermedios. Y eso posiblemente pueda ir cogiendo lo mejor de los distintos mundos o de los distintos escenarios. Bien, Ángel dice... ¿lo lees tú? No, adelante, yo no lo leo. Tú no lo lees. Bueno, no. Ángel dice que en la película El día de mañana el protagonista descubre que la corriente del chorro sufre un frenazo y ello provoca unos cambios drásticos en el clima mundial. Pregunta si podría ocurrir algo similar el día menos pensado. Sí, sí. No, realmente, cuando puse esos ejemplos de la corriente termoalina, ojo que hay dos corrientes que pueden un poco confundirse. Por un lado está la corriente en chorro, que es atmosférica, ¿no? Y luego está la corriente del Golfo o la circulación termoalina, que ocurren en los mares, en los océanos, ¿no? Están relacionadas porque indudablemente hay una conexión entre la atmósfera y entre los océanos. Los grandes reservorios de temperaturas son importantes para los modelos de clima y se interaccionan, pero son procesos un poco distintos. Lo que sabemos es, en concreto, lo que le está ocurriendo a esta cinta de transporte de calor, que efectivamente en algunas películas de Hollywood se ha novelado, pero se apoya precisamente en estos modelos climáticos que revelan un comportamiento no lineal del clima de la Tierra, de forma que cuando se pasan determinados umbrales, y por eso se habla del umbral de los 2 grados, que ese sí que de ninguna manera deberíamos superar, porque varios modelos muestran que a partir de los 2 grados esta cinta de transporte de calor que va por el mar llevando el agua caliente de los trópicos a las latitudes más al norte, se bloquearía o se haría todavía más lenta, se cortocircuitaría y dejaría, pues eso, a latitudes como la ciudad de Nueva York o más al norte, pues Escocia o zonas así, completamente congeladas, ¿no? Porque no recibirían el calor. Pero hoy en día el que en Escocia se puedan plantar patatas se debe a la corriente del Golfo, ¿no? Si no, les correspondería otro tipo de uso del territorio, ¿no? No podrían cultivar, prácticamente tendrían mucho más permafrost y mucho más, una ventana muy, muy pequeña para poder cultivar. Y esto son las situaciones paradójicas, contraintuitivas, pero que efectivamente en algunas películas, en algunas novelas, se han tomado de las evidencias científicas, de los modelos científicos, y se han novelado, se han recreado, se han hecho un poco de ficción lo que podría ocurrir. Y sí que podría ocurrir. No sabemos exactamente cuándo ni qué zona del planeta entera estaría afectada. Es muy difícil calcular todo eso, pero no es totalmente un disparate. ¿Tienes más preguntas, Araceli?
Yo no veo más preguntas. Bueno, pues si es así, yo quisiera expresarte mis gracias por tu magnífica conferencia y ojalá que esta conferencia contribuya con su granito de arena a mejorar la sensibilización y a que finalmente se adopten medidas contundentes. Yo creo que sencillamente estamos perdiendo un tiempo precioso y que cuanto más nos retrasemos, pues las consecuencias serán más graves y más dolorosas en todos sentidos. Esperemos que finalmente, y con lo que tú mencionas, de que pequeños actos, pequeños grupos pueden ir expandiendo y aumentando la sensibilización, pues vaya funcionando. En cualquier caso, mantengamos el optimismo porque todavía estamos a tiempo. Exacto. Y parte de las gracias a Fernando, también quiero dar las gracias a Araceli Cubel por su eficiencia y su dedicación, que es la artífice del montaje y el desarrollo de estas conferencias. Y también las gracias a la audiencia por su participación, su conexión y su participación. Y también les recuerdo lo que aparece en la pantalla, que es este código QR que pueden copiar para realizar la encuesta de satisfacción que nos permitirá mejorar. Y eso es lo que queremos, que estas actividades sean cada vez mejores y tengan mayor impacto en la sociedad. Y sin más, pues muchas gracias y les cito a la próxima conferencia, que no sabemos cuándo será, pero contamos con su participación. Araceli. Yo quería también agradeceros a vosotros dos vuestras magníficas intervenciones, por supuesto a la audiencia, a los asistentes, invitarles a la próxima conferencia que será el próximo día 30, el doctor Javier Díez, Un mundo sin vacunas. Les prometo que va a ser realmente interesante y de muchísima actualidad. Interesante. Pues el día 30, martes día 30 a las 7 de la tarde. De acuerdo. Un mundo sin vacunas. Muchas gracias, Araceli. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Fernando, y hasta una próxima ocasión. Y hasta la próxima, claro que sí. Siempre. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.